los superhéroes, bienvenidos a una nueva edición de las video reseñas. En esta oportunidad vamos a hablar de la salida de Joss Whedon de la película de Batgirl. Sí, es cierto, han pasado un par de días en cuanto a esta noticia se refiere, pero no está de más indagar e investigar un poco la historia de Joss Whedon dentro del universo extendido de DC Comics. Así que no se pierdan la siguiente edición de las video reseñas. En marzo del 2017 ya teníamos rumores acerca de la llegada de Joss Whedon a DC Comics en el ámbito cinematográfico se refiere, luego de haber participado en dos importantes películas dentro del universo cinematográfico de Marvel, específicamente en la primera película de Los Vengadores y en su secuela La Era de Ultron. Recordemos, o repasando un poco, Joss Whedon salió de Marvel Studios luego de la segunda película de Los Vengadores titulada La Era de Ultron. Su salida en un momento no estaba muy claro de por qué era, pero con el pasar del tiempo se fue aclarando de que la salida de Joss Whedon de Marvel Studios fue porque el estudio comenzó a intervenir mucho su trabajo, sobre todo en la segunda película de Los Vengadores, cosa que molestó al director y escritor y terminó con la salida pacífica, entre comillas, en buenos términos, del Marvel Studios. Es así que durante el pasar del tiempo muchos le preguntaban a Joss Whedon qué sería ahora de su carrera en el cine, qué otros proyectos tenía. Él se mantenía muy reservado al respecto, pero en una oportunidad le consultaron qué le gustaría hacer en cuanto a superhéroes se refiere, que no fuera de Marvel, y él dijo que estaría muy conforme con hacer algo relacionado con Batman o una película propiamente tal de Batman. Fue ahí que en marzo, como ya lo dijimos, del 2017 comenzaban los rumores del acercamiento de Joss Whedon para el universo cinematográfico de DC Comics y finalmente, unos pocos meses después, se confirma la llegada del director a esta casa de superhéroes, DC Comics, el universo extendido de DC Comics, precisamente para hacer un proyecto relacionado con la familia de Batman. Específicamente, él se iba a encargar de Batgirl. El propio Joss Whedon declaraba que estaba muy contento con esta situación, ya que DC Comics le había dado libertad absoluta para poder manejar a este personaje que DC Comics ya quería hacer algo con él en el cine, y precisamente Joss Whedon llegó para poder hacerse cargo de este proyecto. Él iba a ser escritor, productor y director de esta cinta. Como dijimos, DC Comics le dio libertad absoluta para poder hacer la historia que él quisiera dentro de Batgirl, y es así que el director se puso a trabajar inmediatamente en este proyecto, pero nada hacía presagiar lo que se vendría en DC Comics. Mientras Joss Whedon estaba trabajando en el proyecto, se supo de la lamentable noticia de Zack Snyder del fallecimiento de su hija, lo que lo obligó a retirarse del proyecto de la Liga de la Justicia. Bueno, ahora hace muy poco nos enteramos de que Zack Snyder habría sido despedido con anterioridad de Warner y no habría acabado precisamente el proyecto de la Liga de la Justicia. Pero bueno, luego de ese pequeño paréntesis, es el propio Joss Whedon quien se encargaría de finalizar el trabajo realizado por Zack Snyder en la Liga de la Justicia. Según declaraciones del propio Zack Snyder, fue él quien escogió a Joss Whedon para que terminara el proyecto, y fue así que Warner y DC Comics le dieron las herramientas necesarias para que pudiera terminar la película de la Liga de la Justicia. Es así como Joss Whedon se hacía cargo nuevamente de un proyecto de superhéroes de gran envergadura. Ya había dirigido anteriormente, como dijimos, Los Vengadores y Los Vengadores La Era de Ultron, y ahora era el encargado de terminar la película de la Liga de la Justicia. Aún así, en los créditos no quedaba como director previamente tal, sino que quedaba como uno de los guionistas de la película de la Liga de la Justicia. Aún así, se le reconoce por parte de los fanáticos y todos los conocedores, en cuanto a cine se refiere, su labor como director en la película de la Liga de la Justicia. Luego de la Liga de la Justicia, independiente de los resultados y críticas que haya tenido, Joss Whedon se pondría a trabajar nuevamente en el proyecto de Batgirl. Pero ¿qué pasó? Durante esta semana nos enteramos que Joss Whedon quedó en un acuerdo con Warner para retirarse del proyecto. Esta fue la declaración que dio el director Joss Whedon tras su salida del proyecto de Batgirl. Batgirl es un proyecto muy excitante y Warner Bros. Y DC fueron unos socios con mucho apoyo y colaboradores, pero me tomó meses darme cuenta que realmente no tenía historia, explicó. Estoy agradecido de Geoff Johns y Toby Emmerich y todos los que me recibieron cuando llegué y que entendieron que existe una palabra sexy para decir fallé. Desde ahí se empezó a especular mucho acerca de la salida de Joss Whedon. Algunos aseguraban precisamente las declaraciones del director. Otros decían que no era adecuado que un hombre dirigiera una película de mujer, sobre todo teniendo en cuenta el gran trabajo que hizo Patty Jenkins en Wonder Woman y Ryan Coogler en Black Panther.
siendo el director afroamericano dirigiendo una película afroamericana. Por eso estarían jugando también con el tema de ser políticamente correcto y poner en una película de mujer, poner a una mujer de directora. Aunque esto último se contradice un poco, ya que en el año 2005 Joss Whedon ya había entregado un guión a DC Comics para poder hacer una película de Wonder Woman y que en su momento le dieron luz verde, pero por X motivos esa película fue cancelada. En la película de Wonder Woman por Joss Whedon había grandes expectativas en ella. Aún así, por X razones que aún no se han explicado muy bien, este proyecto fue cancelado. Como dijimos, Joss Whedon propuso y presentó un guión acerca de Wonder Woman y eso decía que el director podría hacer algo bastante bueno con un personaje femenino. De hecho, ya lo ha hecho. Joss Whedon fue el encargado de realizar la serie de televisión de Buffy la Cazavampiros. Recordemos que esta serie tuvo gran popularidad, sobre todo entre los adolescentes, y como dijimos, fue creada y dirigida por Joss Whedon. Así que ese tema de que poner una mujer para una película de mujer, un afroamericano para una película de hombres de raza negra o de afroamericanos, no va muy en el sentido. Hay que poner gente talentosa para hacer películas buenas, independiente de quién protagonice la película o de qué se trate la película. Siempre hay que tener personas talentosas y Joss Whedon lo ha demostrado haciendo una buena serie protagonizada por una mujer. Así que ese punto así de que poner algo para ser políticamente correcto, encuentro por mi parte que no está justificado. En cuanto a la película de Batgirl se refiere, muchos pensaron que esta película quedaría en el aire, pero fue la escritora Roxane Gay, que se ha destacado por grandes libros e incluso escribir algunas historias para Marvel, que en un tweet se dirigió a DC Comics diciendo que ella puede hacer la película, o mejor dicho, escribir la historia para la película de Batgirl. Para sorpresa de todos, fue la vicepresidente de DC Comics quien respondió el tweet diciendo que si es seria esta propuesta, que le mandara un correo electrónico. Obviamente Roxane Gay no se quedó con los brazos cruzados y dijo: le voy a enviar un correo electrónico. Y ahí terminó esta cadena de tweets, que fue, por decirlo de alguna manera, bastante interesante, ya que nos dice que el proyecto de Batgirl en DC Comics es una prioridad y quieren realizar esa película muy pronto. Aún así, como dijimos, tras la salida de Joss Whedon, no hay un director encargado de hacer esta película y tampoco hay fecha clara de cuándo comenzaría la producción, si es que los guiones de Roxane Gay llegan a tiempo y son aprobados por DC Comics. Pero aún queda en el aire la participación de Joss Whedon dentro de Warner y DC Comics. Recordemos que en declaraciones anteriores este director siempre ha dicho que tiene cierto fanatismo por algunos personajes de esta casa editorial, y de hecho no es de esperar y no es de extrañar tampoco que más adelante se dé la información de que Joss Whedon tome algún otro proyecto de DC Comics y pueda hacerse cargo de él. Y así revisamos un poco la historia de Joss Whedon dentro de DC Comics y Warner, historia que por lo demás no ha terminado de escribirse porque de seguro lo van a presentar para otro proyecto. Si esta video reseña te gustó, dale un like así bien grande para que este video llegue a muchas más personas. También no olvides dejar abajo en los comentarios qué opinas acerca de la salida de Joss Whedon de Batgirl y si crees que va a dirigir o hacerse cargo de otro proyecto dentro de DC Comics y Warner, porque como recordemos hay muchos que vienen en camino y hay muchos que aún no han comenzado su preproducción. También, si eres nuevo, suscríbete a mi canal de Todo Un Poco Comics para ver más videos así, y no olviden todos darle click a la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un video nuevo. Por mi parte me despido, soy Jopek y nos encontramos en una nueva edición de las video reseñas.